Muy buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este segundo encuentro sobre prácticas con niños, niñas y adolescentes, el derecho a la escucha y a la participación. Como ustedes saben, esta actividad que consta de 3 clases, la primera siendo la semana pasada, la segunda, bueno, en este encuentro de hoy, y la tercera y última el próximo martes, perdón, a las 15:30 horas, con el mismo clase de acceso que utilizaron para las 2 primeras. Esta actividad es organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, conjuntamente con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, y tiene como protagonistas a Marcela Berlurtas, Martín Iribarne y Silvina Rivas, a quienes agradecemos, y desde ya también a todas las personas que nos están acompañando. Así que bueno, dicho esto, le dejo la palabra a Martina Iribarne. Bueno, a mí me toca en esta primera parte tomarnos 5 minutos para hacer una serie de pequeños avisos acerca de algunas cuestiones que fueron preguntando ustedes en la plataforma, entonces así nos quedan saldadas antes de iniciar, y si a alguien le queda alguna duda o tiene alguna sugerencia, nos la va escribiendo al chat y al final del encuentro las vamos retomando. La primera, en términos generales, había varias personas que en este momento no podían cursar sincrónica, o sea que van a ver esta grabación luego, y que nos consultaban acerca de las modalidades de aprobación del seminario. Yo abrí hoy una pestaña en la plataforma virtual que tenemos, y vamos a repasar como brevemente cuáles serían las condiciones de aprobación para quienes cursamos este seminario de manera sincrónica, con la asistencia, con la acreditación de la asistencia. Y abro un paréntesis, ahora les voy a pasar el link para que puedan anotarse en esta clase, y las actividades que vamos haciendo en el espacio sincrónico alcanza para la aprobación. Para quienes lo cursan de manera sincrónica, deben presentar un trabajo para la aprobación, y las características de ese trabajo las van a encontrar en la plataforma en una pestaña específica que se llama Trabajo Final. Entonces, repasamos: quienes cursan sincrónico, con la asistencia y la participación en las actividades, obtienen la aprobación. Asincrónicamente, las pautas para presentación del trabajo las encuentran en la plataforma, y si queda alguna duda sobre eso, nos van escribiendo y les vamos respondiendo. La segunda cuestión es que abrimos también un foro para dudas generales que vayan surgiendo, un poco para poder encontrarlas con mayor velocidad. Hoy hubo alguna cuestión en relación con el horario. Vamos a trabajar siempre de 3:30 a 5:30, pero si surgiera alguna de estas dudas en el transcurso de la semana o antes de iniciar la clase, le pedimos que las coloquen ahí para poder iniciar. Alguien está diciendo que no se escucha en el chat. ¿Las demás personas me escuchan? Sí, sí, por acá se te Ah, escucha listo. perfecto. Perfecto, Ahora lo entonces. ponemos en chat. Listo. Perfecto, entonces la misma información ahora la vamos a colocar en el chat para que vayan surgiendo. Y ahora, hechos estos avisos parroquiales generales, les cuento que nosotros vamos a trabajar en este encuentro de la misma manera que trabajamos en el encuentro anterior, es decir, que vamos a colocar algunas cuestiones teóricas y de contenido en una primera parte, y en una segunda parte vamos a trabajar sobre 2 interrogantes en relación a los dispositivos de escucha. Entonces yo ahora les voy a colocar en el chat esos 2 interrogantes. Quienes quieran ir colocando sus opiniones en el chat, yo las voy a ir sistematizando, y si no, sobre el momento, sobre la segunda parte de este encuentro, lo vamos a poder ir haciendo oralmente, pero para que tengan tiempo de pensarlas, seguir recuperando de su propia experiencia. Bueno, ahora sí, cualquier otra duda, la seguimos trabajando. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Hoy vamos a dar continuidad en este segundo encuentro. En la primera ocasión, especialmente Silvina fue la encargada de presentar un encuadre teórico que nos permita como empezar a pensar desde dónde estamos pensando, con qué representaciones estamos reflexionando, qué, digamos, qué puntos de partida, cómo contextualizamos, dónde situamos a los niños, niñas, niñes, adolescentes
con los que estamos pensando en interactuar, con los que interactuamos, con los que suponemos que ustedes interactúan, y son las personas, los interlocutores, las interlocutoras con las que nosotras cotidianamente estamos suponiendo que son con quienes vamos a desarrollar esta idea de escucha y de participación en las intervenciones que se desarrollan en el marco de las instituciones, las organizaciones en las que nosotros estamos involucrados o desarrollando nuestra inserción socioocupacional. Entonces, hoy un poquito es empezar a pensar cómo se constituye y cómo se construye el desafío de escuchar las prácticas situadas en las instituciones y cómo se van configurando y reconfigurando los distintos dispositivos en los que esa escucha se hace posible, se dificulta, encuentra obstáculos, encuentra recursos, facilitadores, personas con las mismas inquietudes. Ahí hacer como una primera aproximación que tiene que ver con cómo desde el marco normativo se comienza a apelar, a exigir, a fomentar, a promover que los niños no son ya un objeto, son un sujeto, y en ese sentido los operadores, los profesionales, quienes habitamos las instituciones y tenemos la obligación de, a partir de este marco normativo, ya hace muchísimos años, no vamos a decir la nueva ley, sino desde hace muchísimos años, estamos, se nos insta a cumplir la normativa en términos de escuchar a los sujetos, personas que son considerados como menores de edad, que son niñas, niños y adolescentes. Y en eso yo no voy a hacer un repaso de toda la normativa, pero sí marcar algo de la normativa internacional y también de las normas que regulan digamos, las intervenciones, las prácticas y las instituciones que trabajan con niños, niños y adolescentes a nivel nacional. Y entonces mencionar al menos dos. Una que tiene que ver con la cumbre judicial, ¿sí? Donde se establecieron en el 2008 las reglas de Brasilia, y entonces ahí especialmente se destaca que todas las personas, y especialmente aquellas que se están en condiciones de vulnerabilidad, tienen derecho, no dice a ser oído, a ser entendido, entendida. Dice más que escuchar. Dice hacer un esfuerzo porque esa persona, ¿sí?, pueda expresarse, y que los interlocutores que están en la justicia, que tienen formación, que tienen más recursos, son quienes deben hacer el esfuerzo por comprender y no al revés, ¿no? Por brindar lo que después otras normas van a decir como un espacio de comprensión. Las instituciones tienen que hacer el esfuerzo, no solamente por comunicarse de manera clara, sino por poder entender aquellos que se expresan a veces con un limitado abanico de recursos, y entonces son los profesionales, los agentes, quienes tienen que asegurar ese espacio de comprensión. Ellos tienen derecho a ser entendidas, entendidos, ¿no? Y en ese sentido sí hay una marcación en términos de que todas las comunicaciones, todos dicen los requerimientos y notificaciones, porque desde luego también apela a ese lenguaje judicial, pero quiere decir todas las comunicaciones tienen que incorporar términos, estructuras simples y comprensibles, que permitan que todas las personas, y especialmente aquellas personas que están en condiciones de vulnerabilidad, puedan comprender aquello que se les comunica. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, se alerta, se exige, se solicita que todas las resoluciones
tienen que, sin perder ningún rigor científico, ningún rigor técnico, sin perder ningún nivel de complejidad, ser transmitidas de una forma que puedan entender todas las personas. Y, digamos, de eso se trata muchas veces, no solamente en las instancias judiciales, sino también en muchas instancias administrativas, buena parte de la burocracia administrativa, en todos los órdenes, en todas las subsectores de salud, educación, suelen apelar a un lenguaje encriptado, a modismos específicos, que en todo caso no hacen más que señalar el estatus, la diferencia, y obstaculizan la comprensión y la comunicación entre aquellos que son los usuarios, los que se acercan, los que presentan las dificultades, y en todo caso son los operadores, los profesionales, quienes deberían solventar esos inconvenientes que resultan básicos, que tienen que ver nada más y nada menos que con la comunicación. Luego hay otro conjunto de reglas, que son las reglas de Beijing, que son las reglas mínimas de Naciones Unidas, y que también son estas a las que yo me refería cuando dicen que especialmente en la administración, en este caso de la justicia de personas menores, la comunicación requiere de un ambiente de comprensión, ¿sí? Y ese ambiente de comprensión es lo que podría facilitar que las personas menores de edad, los niños, adolescentes, puedan participar en el proceso, ¿sí? Y expresarse libremente. Esto es importante porque a partir de que se reconoce a los niños como personas, ¿sí? A partir de la Convención de los Derechos, se apela siempre a que las personas menores de edad tienen que ser responsables, tienen que poder ser partícipes de estos procesos, tienen que poder entender, preguntar, pero eso de ninguna manera es posible si esas personas no comprenden, no pueden preguntar, no son escuchados, ¿sí? O se requiere de ellos una comprensión que es imposible si la comunicación no circula de una manera clara que les permita, que favorezca su participación. Y lógicamente, más allá de las cuestiones judiciales o de los espacios que tienen que ver con la judicialización de la infancia, está el artículo 24 en la ley 26061, que a nivel nacional dice, habla, da cuenta del derecho a opinar y a ser oído. Y entonces dice que estas personas, los niñas, adolescentes, tienen que participar y expresarse libremente, tienen que poder manifestar su opinión sobre los asuntos que les competen, que les concierten, sobre los que tengan interés, y que esas opciones tienen que ser tenidas en cuenta, y que ese derecho no se restringe al ámbito judicial, sino que tiene que ver con todo el sistema de protección, ¿sí? Y entonces ahí pasamos a la siguiente plaquita, que tiene que ver, bueno, cómo se compone de manera genérica el sistema de protección, que algunos lo dibujan como un círculo, otros con una pirámide, etcétera, pero que, digamos, la pregunta que podemos hacernos es, a partir de la construcción del sistema de protección, en cada uno de estos estamentos, en cada uno de los espacios que lo componen, ¿qué dispositivos se habilitaron? ¿Cómo se empezó a pensar el derecho a ser oído? ¿Cómo se empezó a pensar dispositivos, prácticas, espacios que permitieran que los niños y adolescentes hablaran, que los adultos estuvieran de alguna manera consustanciados con la idea de la escucha, ya fuera en los espacios de salud y educación, justicia, recreación,
donde parece que a veces podría haber una mayor facilidad, pero en general todos los dispositivos están pensados, ¿sí?, para los adultos. Es bastante común que si un niño va a ver a digamos, a hacer una consulta con un profesional de la salud, se le pida que vaya acompañado, que los adultos hablen entre ellos, ¿sí?, que en algún momento de la charla se haga una traducción para que este niño o niña entienda de lo que se le está hablando, que las indicaciones se hagan en algunos términos para los adultos referentes y en otros para las niñas. Lo mismo acontece en la educación. En general, bueno, ya la disposición de las aulas, las formas en que se plantean las reuniones con los educandos, con las educandas y con los padres, cómo se comunican las decisiones de la escuela. Si bien es cierto que los chicos y sobre todo los adolescentes en los últimos años han encontrado, se han organizado, se han habilitado en muchas de las instituciones, desde consejos escolares, consejos consultivos, centros de estudiantes, es cierto también que los dispositivos históricamente han estado pensados para que los niños obedezcan, hagan caso, los adultos manden, impongan sus ideas y los niños tengan poco espacio para discutir, para hacer observaciones, para proponer otras formas de organización, para comunicar sus ideas, ¿sí? En general, como esta aula, ¿sí?, el que sabe es el adulto, ¿sí?, y entonces los que escuchan, en el caso de la escuela, que hay una simetría de edad, van a tener que adherirse a las normas impuestas por estas instituciones. En ese sentido, un poco estamos pensando, para recuperar algunas de las cuestiones que señalaba Silvina la semana pasada con Doncelot, ¿no?, cómo el sistema de protección integral tiende a replicar algunas de las normas históricas y tradicionales en relación a la niñez y la adolescencia, o las niñeces y adolescencias, en términos de educar y conservar, ¿sí? Porque en realidad todos escuchamos, todas las personas escuchan, pero da cuenta de que no hace tantos años, ¿sí?, que se trata de dislocar esta idea de que los adultos somos los que hablamos, los que tenemos la razón, los que decidimos, los que hablamos entre sí, y que para tomar decisiones sobre esta población, o estas niñas, estas personas, y en todo caso hay que empezar a pensar algunas herramientas, a repensar, rediseñar, algo que tenga que ver con estos dispositivos que faciliten la escucha, que habiliten ese encuentro, que habiliten la palabra, y que entonces puedan de alguna manera resolver esto que aparece como un dilema y que en realidad deberíamos poder pensarlo más, diría, más naturalmente, en el sentido de que uno en el encuentro con una persona, uno puede conversar sin anteponer la simetría de poder, la simetría de la edad, ¿sí? Probablemente algo de esto tenga que ver con cómo acceden las personas a los dispositivos de protección y cómo el sistema de protección ha pensado los ingresos y los procesos de admisión y de primer contacto con las niñas, niños y adolescentes. Pero antes de retomar esta idea, me gustaría pensar un poquito, traer sencillamente algo, no solamente de lo que planteaba y de lo que situaba teóricamente, históricamente, Silvina en la reunión pasada, sino, digamos, advertir
cómo podemos o no distraernos de algo que en el discurso está tan arraigado, pero que en las prácticas a veces no parece traducirse de manera tan directa. Y es aquello de lo que nosotros conocemos como la perspectiva de derechos. En general, cuando nosotros leemos artículos o conversamos entre pares, la idea de que los niños son sujetos de derechos no tiene ninguna discusión. Y es común ver cuando hay alguna escritura de algún documento que se aluda a argumentos teóricos, a normas, y se trate de tener un mandato en relación a cómo deberían ser nuestras prácticas en función de esos argumentos teóricos y de las normas que circulan en el país ya hace muchísimos años, desde la década del 90. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Qué capacidades? ¿Qué experiencias podemos pensar, recuperar, reponer sobre cómo se habilita ese espacio social en las instituciones en las que nosotros habitamos y cómo se construyen, cómo se configuran esos espacios de escucha, esos dispositivos de escucha en los espacios, bueno, ahí dice asistencial, pero en los espacios donde nosotros trabajamos, en los espacios judiciales, en los espacios educativos, en los espacios sanitarios, en la puerta de los juzgados, en los juzgados, donde nosotros o alguna de nosotras cotidianamente nos encontramos con personas menores de edad. ¿Cuánto nosotros reconocemos en esos sujetos o cuánto nosotros reconocemos a esos sujetos como iguales, como ciudadanos con derechos, que al mismo tiempo son ciudadanos que requieren de ciertas protecciones, de ciertos cuidados, que son de alguna manera dependientes de las personas que los acompañan? Un poco esta idea de pensar cómo vamos construyendo, ¿sí? Esa perspectiva no solamente en los mandatos cotidianos, sino en las prácticas institucionales que desarrollamos individual y en conjunto, porque justamente los espacios de atención de la infancia muchas veces son espacios que han ganado en interdisciplina. Y entonces, en ese sentido, es interesante poder pensar cómo apoyarnos en otros profesionales, cómo reponer la dificultad en la construcción de dispositivos que nos permitan habilitar la escucha, la participación de las personas menores de edad. En ese sentido, si querés pasar, Martina, a la otra placa, vamos a encontrar una suerte de abordajes teóricos que se traducen en los dispositivos de atención institucional, que un poco dan cuenta de cómo se organizan las instituciones, los sistemas de atención, las prácticas, las nominaciones y el registro. Por eso hablamos de dispositivos y de complejidad, ¿no? Nosotros podríamos decir, bueno, cómo el hospital de niños organiza un sistema de atención que permita que desde la puerta los niños puedan circular, en qué condiciones esos chicos tienen que ir acompañados por adultos, si las personas que los reciben siempre se presentan, cuál es el contexto en el que se permite la interacción con niños, cuántas veces eso es posible, cuántas veces no, por qué no es posible, cómo se obtura o se habilita. Cuando nos presentamos frente a una persona que es menor de edad, no lo voy a aclarar, de ahora en adelante cada vez que digo una persona es un niño, un adolescente, una niña. Cada vez que nos presentamos
nos presentamos directamente, nos presentamos de una manera con la niña, el niño, el adolescente y de otra manera con el adulto. Le explicamos claramente cuáles son los objetivos de ese encuentro. Les preguntamos para qué viene, si sabe para qué viene. Cuando le hacemos preguntas, es un interrogatorio. ¿Cómo empezamos esa reunión cuando las personas muchas veces que se acercan al sistema de protección, al hospital, al juzgado, al centro de salud, al servicio local, al centro de referencia, al CESOC, al CPA, ese acceso está marcado muchas veces por necesidades, por déficit, por problemas? Eso implica una connotación negativa en la apertura de nuestra comunicación. Les preguntamos a ellas, a ellos, ¿por qué vienen? Hay ahí como una serie de tips, de recursos que nos permiten como empezar a pensar cómo organizar los pequeños espacios o los grandes espacios en que estamos insertos. No organizarlos necesariamente solos, organizarlos con colegas, organizarlos con otros profesionales, organizarlos con las personas que están involucradas, que tienen ganas, ¿sí?, de cumplir estos mandatos institucionales que están vigentes hace muchos años y que no parecen tan difíciles de cumplir. Lógicamente siempre es mucho más sencillo hacer lo que venimos haciendo, aparece como mucho más sencillo comunicarse con los adultos, aparece como mucho más sencillo decirle a las niñas, niños y adolescentes qué esperamos de ellos, qué tienen que hacer. Pero justamente la idea en este caso es que para desarrollar los objetivos de trabajo con niñas y niños y adolescentes es necesario contar con su participación y para eso es necesario respetarlos y para eso es necesario que los escuchemos, que los conozcamos y que podamos escuchar su palabra, ¿sí? Y entonces sí poder construir con ellos un proceso de intervención. En ese sentido, volvemos de alguna manera a algo que se señalaba en las normas, y es el problema del lenguaje en las prácticas cotidianas. Como decía, el principio de especialidad, que en la justicia da cuenta del fuero penal juvenil, pero que es un principio que todas las personas que trabajan con niños y adolescentes entienden que son otros interlocutores no adultos, y que entonces hay que poder comunicarse en un lenguaje que pueda ser comprensible, ¿sí?, que puedan las personas entender, ¿sí? Y en el caso de niños y adolescentes, siempre sobrevuela esta idea que un poco marcaba Silvina con especial énfasis la reunión pasada, y es que todas las prácticas que desarrollamos con niñas, niños y adolescentes se supone tienen un impacto en términos socioeducativos y de inclusión social. Y entonces hay que ser especialmente cuidadoso para poder comunicarnos con ellos, sobre todo porque los agentes que formamos parte del sistema de protección integral tenemos una responsabilidad democrática, una responsabilidad administrativa, una responsabilidad burocrática respecto de que las personas que transitan por las instituciones en las que nosotros estamos insertos puedan alcanzar accesos, puedan satisfacer necesidades, puedan encontrar cómo solventar, cómo atravesar, cómo disminuir las barreras de acceso y en todo caso permitirles acceder a una ciudadanía plena o por lo menos sortear aquellas barreras que impiden los procesos de inclusión social. En ese sentido es muy necesario, ¿sí?, garantizar la comunicación. Simplificar la información no significa empobrecer el lenguaje, sino poder
pensarla, poder hacerlo de manera de que quien sea nuestro interlocutor pueda comprender, ¿sí? Pueda generarse un lenguaje que permita la comunicación entre adultos, niñas y adolescentes, y también empezar a construir un lenguaje común, ¿sí? A través de distintos recursos, que no necesariamente es la palabra. Pueden ser dibujos, pueden ser señas, pueden ser distintos argumentos que se utilizan muchas veces, sobre todo cuando las situaciones son muy complejas. Entonces uno puede pensar que el abanico de recursos orales no son suficientes para transmitir esa complejidad, y entonces suele haber, bueno, si el sistema es muy complicado, te hago un dibujito, te muestro cómo funciona. Si quiero explicarte cómo funciona, no sé, la medicación, te voy a mostrar un dibujo, te voy a mostrar una lámina. Hay una serie de recursos que pueden permitir no solamente apelar a palabras, sino facilitar la comunicación y garantizar que el lenguaje circule. En ese sentido, es necesario mucho revisar nuestras prácticas comunicativas, desde el momento del primer contacto, cuando queremos garantizar una buena comunicación y cuando nos interesa promover la participación de niños, niñas y adolescentes en esas instancias que dicen estar habilitadas para eso. Y entonces hay que tratar de inhibir como una serie de formalismos insulsos. Eso no quiere decir, por el contrario, garantizar nuestra presentación, decirle quiénes somos, para qué estamos, cuál es el objetivo de la charla, pero sí evitar los usos, por ejemplo, a veces del usted, o de una serie de cuestiones que hacen al distanciamiento, que es distinto que el respeto, y a promover, digamos, un lenguaje menos impersonal. Por supuesto, evitar el lenguaje encriptado, todo lo que son diagnósticos o lo que son siglas, como hice yo recién, de decir el CPA, el CESOC, el SONAL, ¿no? Porque yo doy por sentado que los que escuchan saben que es un centro preventivo asistencial, un centro de referencia, un centro socioeducativo, etcétera, etcétera, pero cuando hablamos con niños, niñas y adolescentes tenemos que evitar ese lenguaje encriptado, y si lo utilizamos, poder explicar específicamente a qué nos estamos refiriendo, porque eso genera distancia, genera escenarios de violencia, y no respeta a los niñas y adolescentes. Es bastante frecuente, y yo que circulo por el campo de la justicia, que los operadores naturalicen una serie de discursos y hablar de procesamientos, o decir el fiscal, y los tiempos procesales, y entonces es necesario que cada vez que empezamos una intervención podamos decir qué significa procesar, cuál es la función de un fiscal, de qué tiempos procesales estamos hablando, de qué se lo acusa, qué significa robo en poblado, en poblado y en banda, qué riesgos conlleva, qué sanciones podrían suponer. Esas cuestiones tienen que ser explicitadas con mucha claridad, y tiene también que permitirse, habilitarse la pregunta y dar tiempo a esas preguntas, porque las personas cuando recién se encuentran con un otro que les está exponiendo situaciones que pueden resultar amenazantes, como la justicia o como los médicos, necesitan un tiempo para saber, para comprender y para pensar qué quieren preguntar. Y en ese sentido, en general los adultos suelen estar muy apurados, no tienen tiempo para
no tienen mucho tiempo suficiente para habilitar ese contexto de comprensión y entonces pueden preferir hablar con el adulto acompañante, ¿sí? Que también puede entender parcialmente lo que dice el profesional, pero se relega al niño y adolescente en la oportunidad de ser partícipe, de comunicarse y de presentar sus inquietudes, de participar. Y eso sucede en principio por algunas de las cuestiones que vamos a presentar seguidamente, que tiene que ver, por una parte, con esta idea de las tutelas que sobrevuela a la justicia desde la sanción de la 10.903 y que ha sido una práctica muy cuestionada, pero que tiene una pregnancia significativa y que ha permitido ciertos márgenes de discrecionalidad en términos de que los adultos puedan decidir por sobre la consulta, la respuesta y el interés de las personas menores de edad, y estas son prácticas asociadas a la categoría de adultocentrismo. Esta idea de que los adultos son quienes tienen el control, el ejercicio del dominio, y a quienes los niños están sometidos, son subordinados, porque son consideradas personas en minoridad, que todavía no tienen capacidad, que progresivamente la van a ir adquiriendo y entre tanto los adultos podrían decidir respecto de ellos. Y eso tiene distintas dimensiones, dice un autor que es chileno, que ahora se me escapó el nombre, ahora ya me va a venir, Duarte Kuaper, que él distingue distintas dimensiones, una dimensión simbólica, que es esta que estamos definiendo, otra material y una corporal y sexual. En ese sentido, cuando pensamos en tutelas y en adultocentrismo, hay una categoría que desde la justicia impregna, ¿sí? Desde las normas impregna todo tipo de prácticas adultocéntricas, todo tipo de prácticas institucionales, que tiene que ver con el concepto jurídico del interés superior del niño, que Friedman justamente dice que es un caballo de Troya, porque por un lado puede permitir habilitar accesos, remover obstáculos que les permitan a los pibes, a las pibas acceder a recursos, pero también es un concepto que permite sostener la discrecionalidad judicial, las prácticas adultocentristas, y a partir de esa idea de que alguien puede saber mejor cuál es el interés de un niño que el propio niño, ser fundamento argumentos en la perspectiva tutelar y adultocentrista. En ese sentido, ese ejercicio de autonomía, de progresiva autonomía, está generalmente muy condicionado por la situación de vulnerabilidad contextual o de vulnerabilidad radical cuando se trata de niños muy pequeños, ¿sí? Y entonces esa incapacidad, esa carencia, más que referir a la edad de las personas, define a la capacidad y al poder que los adultos ejercen en una posición de asimetría frente a ellos. De ese conjunto de ideas se asocia la idea de paternalismo, que el paternalismo y el paternalismo justificado es un tipo de protección que no necesariamente está tan justificada, ¿sí? Y que más que asociarse con las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, se asocian con ciertas nociones de moral, ¿sí? Y de bienestar general, que se utilizan como caballo de Troya a entender de este autor, de este juez de un tribunal oral de menores de la ciudad de Buenos Aires.
Esto justamente son prácticas, son problemas que de alguna manera dificultan aquello que estamos tratando de habilitar, que es la escucha, el respeto por esa escucha y la posibilidad de intercambio y de participación concreta que pueden tener niñas, niños y adolescentes en los espacios institucionales en el marco del sistema de protección integral que los habilita. En ese sentido, algunas cosas en relación a qué llamamos lenguaje claro, cómo podemos describir el lenguaje claro, y entonces pensar que tiene que tener información que sea comprensible, que las personas puedan identificar y utilizar, puedan comprender, utilizar y identificar, les sirvan como argumentos, ¿sí?, para hacer preguntas, para participar en el proceso de salud en las que están circulando, en las instituciones educativas, en los juzgados donde son convocados, son requeridos. En ese sentido se define como lenguaje sencillo una comunicación, ¿sí? Como dice ahí en la placa, una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que todas las personas, los niños, niñas y adolescentes, destinadas a encontrar fácilmente lo que necesita comprender, lo que encuentra y usar esa comunicación, esas palabras e incorporarlas a su propio lenguaje. En ese sentido, la aplicación del lenguaje claro es la base, ¿sí?, para fomentar la confianza, sigue en la otra plaquita, invita a la participación y fundamentalmente dota de transparencia y entendimiento a ese proceso, ¿sí?, en el cual el joven es partícipe, es protagonista, es parte, ¿sí? Y entonces, solamente si el lenguaje es claro, es posible pensar en la implicancia de los adolescentes o de las niñas, niños en esos procesos. En ese sentido, asegurar la comprensión es clave a la hora de pensar que los niños son sujetos de derecho. Si los niños no comprenden, son objetos, quedan por fuera de la comunicación y sometidos a las decisiones de otras personas, seguramente de otras personas adultas. Corremos entonces la carrera de la impronta adultocéntrica. Más allá de que podamos pensar en perspectiva de derechos, si no podemos construir dispositivos donde el entendimiento de los niños sea una condición, los adultos vamos a seguir tomando decisiones por ellos. Entonces, en ese sentido, un poco la impronta es pensar que somos promotores de un ambiente de comprensión, que es una condición que permita la participación de los adolescentes y que favorezca su libre expresión y que tome en cuenta sus expresiones. Uno de los indicadores de la falta de un lenguaje claro es cuando nosotros tenemos una explicación, nos presentamos con las personas que los toca hablar, les explicamos muchas cosas y no hay ninguna pregunta. ¿Sí? Es importante facilitar la interrogación de los chicos. Si nosotros vamos a hacer muchas preguntas, ellos también tienen que poder hacer preguntas, ¿sí? Porque en general, sobre todo en los primeros encuentros en los espacios judiciales, en los espacios de salud, también en los espacios educativos, el primer día de clase, los chicos tienen un montón de preguntas que hacer. En general, las personas, las profesoras, los profesores dan alguna información general y arrancan. Y de la misma manera aparecen los procesos de educación y los procesos que tienen que ver con las judicializaciones. Las profesionales tienen un objetivo en ese encuentro y tienden a buscarlo, a cumplirlo. Es necesario incorporar a esos objetivos en esa charla
a las niñas, niños y adolescentes y asegurar que puedan hacer consultas, que puedan hacer preguntas, que puedan participar, que puedan hablar. Si no, vamos a seguir pensando que adscribimos a la idea de la perspectiva de derechos, pero nuestras prácticas están debajo, ¿sí?, de la columna de infancias tuteladas, de prácticas adultocéntricas, ¿sí?, en el sentido de la imposición, la arbitrariedad, frente a la escucha, el respeto, la consideración del otro, que es, digamos, una condición para pensar la construcción de intervenciones sociales con esta población. Por último, señalar esta idea persistente a lo largo de los siglos de que las prácticas, las intervenciones con niñas, niños, con adolescentes, con personas que van adquiriendo progresiva autonomía, con personas que van desarrollando su capacidad, tienen un aspecto, un fundamento que está asociado a la clave socioeducativa. Y eso es un compromiso, pero también es un problema, en términos de la distancia entre la enunciación y su materialización. Porque no siempre los adultos tienen que poder enseñar, también pueden aprender. Los adultos no necesariamente conocen a los niños con los que trabajan, suponen, presumen y tienen representaciones sobre esas personas, y es necesario que esas personas nos cuenten quiénes son, nos den cuenta de su trayectoria, que no solamente tengamos presente lo que dice la historia clínica, lo que dice el expediente judicial, lo que dice el boletín del año pasado, sino que podamos atender que esas trayectorias cambian, que los niños son personas con muchas capacidades, que están en un proceso de desarrollo, y que los dispositivos de atención no deben centrarse en los problemas, en las falencias por los que acceden, sino tratar de resolver las barreras de acceso, pero también encontrar las capacidades, las disposiciones y las potencias que esos niños presentan en su historia vital. En ese sentido, hay una responsabilidad estatal de todos los agentes que atravesamos y somos parte del sistema de protección, y esa responsabilidad, entre esas responsabilidades también, está advertir las falencias de los dispositivos de protección para procurar el cuidado y la inclusión social de las niñas, niños y adolescentes, y eso requiere no prácticas cristalizadas, sino intervenciones más flexibles, orientadas a pensar esos procesos de intervención situados en las realidades, en los contextos, en los universos concretos en los que cada uno estamos insertos. Vamos ahora sí, por una parte supongo que se compartieron las preguntas o las podemos compartir ahora. No sé si Silvina y Martina quieren sumar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muy interesante y clarificador, Marcela, los aportes que nos has realizado. Y me parece que como son muchos y como fuiste tomando varias dimensiones de lo que intentamos compartir con los compañeros y las compañeras que están del otro lado, que es este dispositivo de escucha, todas las variables y las complejidades que entran en juego, y cómo además nosotros trabajamos con ese dispositivo y con esas dificultades que nos estás proponiendo a pensar en todo el sistema de promoción, de protección y promoción. Solo quiero hacer esta aclaración, que nosotros hablamos del sistema de promoción y protección en el sentido amplio, no solamente
en los organismos de aplicación de la ley, en el sistema de responsabilidad penal juvenil, sino que acá hacemos, vos lo hiciste alusión a la salud y a los dispositivos de salud y a las instituciones de salud, estamos pensando también en educación, estamos pensando en los ámbitos, por ejemplo, de desarrollo social, estamos pensando en las políticas de transferencia directa también, estamos pensando en las organizaciones comunitarias, digo, cómo estamos todos involucrados cuando se trata de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, bueno, en cada uno de estos espacios, como si damos lugar a esa palabra, damos lugar a esa singularidad, damos lugar a esa escucha. Acá hicieron como aportes súper interesantes, no sé, Marti, si vos los querés ir recuperando. Sí, si quieren, lo que podemos ir haciendo es ir como recuperando algunas cosas centrales de lo que fue diciendo Marcela, un poco para sistematizarlas, tal vez también como con la idea de que a medida que las vayamos sistematizando se nos van a ir ocurriendo otras, y vamos a ir como mechándolas con algunas cosas que algunas compañeras fueron poniendo en el chat en este tiempo y que son bastante interesantes. Por ahí, como yo voy a ir como esquematizando algunos puntos, los que me olvide me van avisando, y quien quiera agregar, lo sumamos al final, lo mismo que si alguien quiere comentarlo al final. Por ahí, en principio, algo que me parece interesante, que trae Marcela sobre el final, pero que nosotros tendríamos que tener en cuenta desde el inicio de cada proceso y de cada dispositivo, es aquello que nos sitúa como en ese espacio de la intervención y en ese dispositivo de escucha, porque a veces suele ser algo que se pasa como un poco por alto, ¿no? O sea, uno busca más información acerca de quién es el otro o la otra, y pasamos por alto algunas cosas que tienen que ver con cómo se organiza o qué es lo que estamos poniendo en diálogo nosotros como operadores, como agentes estatales, en esos procesos, ¿no? Entonces, una cosa que es central es que muchas veces cuando niños y adolescentes se acercan a los espacios, solemos tener una tendencia a contar un poco más de qué se trata este lugar, ¿no? ¿Qué es este hospital? ¿Qué es este juzgado? ¿Cuál es la función? Y un poco menos acerca de la función o del lugar que nosotras y nosotros ocupamos en esos dispositivos. Entonces, una cosa bastante importante es tener como presente qué cosas acerca de nuestras, de nuestro propio rol y función, compartimos con niñas y niños cuando vienen a este espacio. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la primera vez que nos encontramos, todas las personas somos desconocidas, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que cada vez que nos encontramos con un niño, adolescente por primera vez, es un encuentro entre personas desconocidas que intentan conocerse y que además tienen algunos objetivos o que esa relación va a estar permeada por algunos intereses. Pero bueno, digo, la primera presunción que tenemos que hacer es que de nosotros y del espacio al que representamos vamos a contar para poder iniciar ese diálogo, ¿no? A veces, al contar algunas características de esos espacios, también sirve para situar algo de esos procesos de escucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, una compañera hoy decía que uno de los principales obstáculos le parecía pensar en cómo las personas accedían al espacio al que habían sido citados o citadas, y qué otras formas de comunicación tenían con esos espacios. Lo primero que tendríamos que pensar es si a una persona a la que le llega una citación para concurrir a un lugar puede decodificar de qué se trata ese lugar que lo está citando y por qué se lo cita, ¿no? Entonces, cuando Marcela decía hoy, pensar en los dispositivos de escucha no es solamente pensar en el momento exacto en el que uno se cruza con un niño, tenemos que tener en cuenta esto. Bueno, ¿qué otra información nosotros podríamos incorporar en esas citaciones, que a veces son formales y que a veces tienen que seguir un procedimiento, para que esa persona conozca por qué se la citó? Si no lo podemos incluir es, ¿qué otros canales tienen para allanar esas dudas? ¿Pueden las personas comunicarse espontáneamente con los espacios en los que nosotros trabajamos? Yo trabajo en una institución estatal y la verdad es que las veces que he intentado llamar a esa institución es muy difícil comunicarse para allanar una duda si uno está del otro lado de la línea. Entonces, así empezamos como a desentramar qué cosas nosotros teníamos que tener en cuenta para pensar en el modo en el que las personas se van a incorporar en ese diálogo, ¿no? Como empezar a repasar, bueno, en este espacio en el que yo trabajo,
Si yo fuera una persona que necesitaría acceder y que no conozco nada de este sistema, ¿qué me gustaría, qué me parece importante o qué cosas conocería? Y después, algo que me parece que es interesante es poder empezar a pensar eso de manera transversal, ¿no? Porque a veces aparecen los espacios de escucha como espacios que hacen uno o dos profesionales en el espacio en el que nosotros trabajamos, ¿no? La mayoría de las personas que entrevistamos o que tenemos dispositivos de atención directa con niñas y niños, nos suele pasar, por ejemplo, que vienen compañeros y compañeras y que nos dicen, bueno, toma, pregúntale vos, ¿no? Que sabes preguntar mejor o que sabes hablar mejor acerca de lo que le pasa. Entonces, podríamos nosotros preguntarnos cómo en ese espacio en el que trabajamos, de acuerdo al lugar que ocupamos, en la función que ocupamos, podemos pensar esos dispositivos de escucha. Si yo trabajo en una mesa de entrada, ¿de qué manera esa mesa de entrada puede ser accesible o puede co-construir ese dispositivo de escucha? Por ejemplo, ¿no? No hace falta que yo forme parte de un equipo técnico, es en este espacio en el que yo trabajo, de qué manera se transversaliza ese dispositivo. Eso es súper interesante porque después, en los espacios concretos, quienes trabajamos de forma directa con niños, evaluamos otras cosas en nuestros dispositivos. Pero no quiere decir que las demás personas de la institución no puedan hablarle, o aparezca esta cosa de, bueno, mejor que hable el que sabe y el que no sabe que no hable, que no intente hacer este ejercicio con otras personas. Por otra parte, me parece importante algo que otra compañera trae a propósito del lenguaje, creo que fue Daniela que lo trae en el chat, que es cómo a veces comprender como la trayectoria de otro en esos dispositivos se vuelve medio un proceso de asimilación, ¿no? Pensar eso que otra persona nos cuenta, interpretarlo desde nuestros marcos perceptivos, ¿no? Algo que después creo que fue Natalia, pone este obstáculo que nosotros tenemos con resolver el dilema de la normalidad, ¿no? Que es, alguien nos está contando algo, estoy sobreinterpretando a Natalia, pero cualquier cosa Natalia nos lo va a esclarecer, pero estoy escuchando algo en relación a lo que una persona me está contando y estoy aplicando mis parámetros de comprensión y ineludiblemente, pero además agrego algunas cuestiones acerca de cómo a mí me parece bien o mal ciertas cuestiones. Es importante, de alguna manera, tener una rigurosidad sobre eso que uno va a construir como el marco interpretativo. ¿Nosotros podríamos dejarlas de lado en la escucha? Probablemente no. ¿Sería deseable? Tal vez no tampoco, pero sí lo que tenemos que pensar es de qué manera nosotros construimos una rigurosidad, una propia vigilancia frente a esas interpretaciones que hacemos de lo que otras personas nos cuentan. Y en función de esto, de alguna manera desandar esta idea de que el lenguaje de otro aparece como una lógica en la que hay que traducir, ¿no? Hay que traducir lo que otra persona nos cuenta en un lenguaje comprensible para nosotros, pero al revés, cuando intentamos hablar con niños, parece que tenemos que traducir el mensaje, ¿no? Y ahora sí, esto que decía Daniela, que es que parece que el lenguaje claro es hablar en diminutivo, ¿no? Hablar como chiquito. Y eso que, por ejemplo, en nuestra plataforma, ustedes van a ver que nosotros les colgamos un video de Claudio Duarte Cooper, que es a quien mencionaba recién Marcela, y que repone un poco esos lugares donde se nos cuela algo que él llama como el poder de la mayoría, y que tiene que ver con cómo terminamos adaptando un dispositivo sin conmover las estructuras que le dieron origen. Entonces, tal vez en ese marco, una pregunta interesante para nosotros podría ser cómo se construye un lenguaje común en este espacio. Bueno, en este espacio en el que nosotros y nosotras transitamos, ¿cómo se construye un lenguaje común? ¿Qué cosas tendríamos que incorporar nosotras y nosotros para que eso que niños y adolescentes traen al espacio también nos sea comprensible, ¿no? Digo porque si no después aparecen como recetas, dibujar, por ejemplo. Bueno, dibujamos nosotros en nuestro espacio cotidiano, lo hacemos para explicarnos cosas entre personas adultas. Ensayar como un poco que esos recursos que utilizamos con otros, cuando tal vez el recurso de la palabra
no es el recurso central, o cuando creemos que no podemos encontrar un espacio común en ese lenguaje que poseemos, bueno, ¿de qué manera los ejercitamos? ¿Sí? Porque si no, después el dibujo termina siendo un garabato que entendemos nosotros y que tampoco es comprensible o que no construye un sentido común con las otras personas. Ahí Natalia se preguntaba si puede haber un lenguaje común. Tal vez podamos pensar de cuáles son los puntos en los que nos acercamos. Probablemente encontremos puntos de acercamiento, por más que después en nuestra cotidianidad nosotros utilicemos otro léxico, otra jerga, por más que nuestra comunicación con otras personas sea diferencial, tal vez podemos pensar que hay algunos espacios que no se encuentran. Lo principal es comprender si eso que nosotros estamos diciendo, si estamos contando, que estamos intentando comunicar, forma parte de un universal compartido, ¿no? Si yo le cuento a alguien de qué trabaja el hospital en el que yo trabajo, pero la persona nunca tuvo un acercamiento a un hospital, nunca fue a una salita, las veces que fue nunca habló directamente con nadie, probablemente para llegar a ese punto de encuentro yo tenga que desandar algunas de las cuestiones que porta esa trayectoria, ¿no? Y entonces para eso nos sirve, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos información sobre la trayectoria de las personas, y a veces esa información sobre las trayectorias de las personas, más allá de lo que dice o no el expediente de alguien, la historia clínica de alguien, nos sirve para repasar eso. Bueno, ¿qué otras aproximaciones tuvo esta persona a estos espacios? ¿En qué otros lugares fue entrevistado o entrevistada? ¿Cuáles fueron esas experiencias que tuvo previamente? ¿No? Por ejemplo, ¿formó parte previamente de otros procesos judiciales? En esos otros procesos judiciales, ¿fue recibido de manera directa alguna vez? ¿Participó en alguno de los espacios de toma de decisiones? Eso, digo, sin ánimos de decir está bien o está mal lo que se hizo en otro proceso judicial, nos ayuda a comprender cómo esta persona construye ese universo en el paso por la institución en la que de la que nosotros participamos. Entonces, por ahí para retomar algo que aparecía en otro comentario acerca de los tiempos que demandan esos dispositivos de escucha, fíjense que cada vez que nosotros agregamos algo más, nos damos cuenta que frecuentemente la relación entre cómo pensamos que se escucha y el tiempo que le disponemos a esos dispositivos suele ser bastante desigual, ¿no? Entonces nosotros estamos diciendo, bueno, necesitamos tomarnos un tiempo para conocernos entre nosotros, para poder explicitar eso que pasa, para poder aproximarnos a un lenguaje en común, o a un lenguaje en el que podamos establecer un ida y vuelta. Necesitamos pensar qué cosas vamos a colocar nosotros para que esa entrevista no sea un interrogatorio, es decir, sobre qué vamos a conversar. Bueno, nos damos cuenta que tal vez con una audiencia no alcanza para hacer eso, ¿sí? Y que necesitemos entonces, cada vez que trabajamos con un niño adolescente, pensar en, por ejemplo, si la audiencia es el espacio de escucha, ¿cuántas audiencias vamos a necesitar para construir eso? ¿Cuántos encuentros? Como, bueno, empezar desde lo más básico, que es, bueno, si este es el dispositivo que mi institución considera que es el dispositivo en el que una persona, en el que vamos a establecer el diálogo, ¿qué características mínimas podría tener eso, ¿no? ¿Cuántos encuentros? No todas las personas necesitan la misma cantidad de tiempo. Hay gente que ya tiene un entrenamiento en el abordaje institucional, hay gente que ha sido entrevistada múltiples veces, hay gente que tiene muy en claro lo que le va a demandar a la institución a la que nosotros pertenecemos, y entonces tal vez con esa persona alcance un encuentro, pero hay muchas otras personas que vienen con trayectorias variadas, a las que la dimensión tiempo para pensar los procesos de escucha se vuelve bastante relevante. ¿Por qué? Fundamentalmente porque nosotros tendríamos que pensar primero en poder comprender qué otras instancias nosotros vamos a proponer cuando en ese espacio de escucha no se producen estas cosas que mencionaba Marcela. Bueno, si en un espacio de escucha no se pudo producir la repregunta, si en un espacio de escucha la persona no pudo, o creemos que no fuimos claras en la comprensión de lo que pasaba, si en un proceso de escucha nos parece que ese diálogo simplemente no se produjo, que fuimos nosotras preguntándole algo a la persona y la persona solo contestándonos,
o que fuimos nosotras diciéndole algo a la persona y la persona solo estuvo asintiendo, bueno, ¿qué otros espacios vamos a tener para repensar ese proceso? Y algo que a veces suele ser como muy difícil de tener en cuenta en los espacios donde trabajamos, ¿qué otros dispositivos vamos a tener cuando en ese momento en el que nos encontramos con esas personas no quieren participar de ese encuentro? ¿No? Bueno, entonces, en este momento en el que nosotros propusimos esto, la persona no quiere o no puede participar de este encuentro, bueno, ¿qué otras cosas nosotros vamos a hacer para comprender eso? Porque como a todas las personas nos pasan muchas cosas en la vida cotidiana, a las personas con las que trabajamos también, y a veces la cristalización de eso que pasa en ese único encuentro se vive de una manera que es bastante poco representativa de la trayectoria general de la persona. ¿Cierto? Yo llegué asustado al espacio de encuentro, si llegué sin saber lo que va a pasar, si llego temiendo, por ejemplo, que voy a estar privado de libertad, si llego temiendo que me voy a encontrar a un juez con todo lo que eso representa, bueno, ¿qué otra instancia o qué otra cosa puedo yo hacer para que esa persona tenga otro espacio de participación o que ese espacio de participación se reconfigure? Y algo que me parece que nunca, y ya dejo así, podemos como recuperar lo que se dijo después de estas observaciones, es que es muy importante que podamos ser respetuosos, porque la mayoría de las veces en los espacios de escucha, las personas nos cuentan aspectos que son aspectos sensibles de su vida y su trayectoria, ¿sí? Entonces, más allá de que nosotros nos encontremos en esos espacios porque queramos alguna información en concreto, porque nos interese algún aspecto en específico acerca de la trayectoria de esa persona, es importante ser respetuosos y respetuosas de lo que las otras personas colocan como una trayectoria sensible y vital por la que vienen atravesando. ¿Sí? Digo, porque si no es solo una entrevista, un espacio, un dispositivo de escucha, no es nada más lo que yo quiero saber de la persona. Es re importante que tengamos en cuenta eso. Vamos a ir retomando algunas otras cosas que surgieron en el chat, si quieren. Sí, si les parece, podemos abrir los micrófonos para generar en esta última partecita que nos queda del encuentro algún tipo de intercambio. Bueno, y entonces a través de la participación podamos como generar una reflexión colectiva. ¿Qué les parece? Buenas tardes, acá Julia como parte del Instituto de Estudios Judiciales, reemplazando a mi compañero Camilo. ¿Cómo andan? Les quería avisar que tienen todos y todas los micrófonos habilitados, si quieren hacer algún aporte, ¿sí? Voy a ir leyendo mientras algunas cosas que colocaron en el chat. Por ejemplo, Cintia nos comenta que, en su opinión, uno de los mayores obstáculos es la falta de empatía de los operadores judiciales, como así también la falta de espacios adecuados en la mayoría de los juzgados cuando se cita para ser oídos. Tendríamos que aclarar que el interés en dialogar con el otro es la principal motivación de un dispositivo de escucha. Cuando no nos interesa dialogar con otro, no hay dispositivo posible. Y eso no solamente le pasa a las personas que vienen al espacio, sino que muchas veces le pasa a los operadores de la política, ¿no? Y contra eso es muy difícil ir en contra de eso, porque sin interés es muy difícil intercambiar con otra persona. Y después Verónica dice, es muy importante la evolución que vamos teniendo, tanto en reconocer a los derechos de los niños y adolescentes, incluyendo el derecho a ser oídos. Para eso también es muy bueno las diferentes capacitaciones de las personas involucradas en ello. Trabajo en el fuero civil y comercial, no tenemos contacto con niños y adolescentes, ni siquiera cuando son partes en los juicios. Bueno, qué interesante. Algo me gustaría decir en relación a los espacios físicos y el escucha. O sea, la cuestión del contexto es significativa. Cuando nosotros hacemos entrevistas personales, es muy difícil que eso se haga en el medio de un espacio muy grande,
donde hay otras personas hablando de otra cosa, riéndose. Bueno, esa situación es parte de la construcción de un dispositivo. Poner, aunque sea un banner que se usó para otra actividad, buscar, lamentablemente nosotros todos vivimos en Argentina y sabemos que no es fácil construir una pared, un tabique, etcétera, etcétera, pero también sabemos que cuando hay voluntad y hay respeto, se pueden hacer pequeñas, digamos, pequeños arreglos que permitan construir ese espacio de escucha. Y sobre todo, en todo caso, si el espacio de escucha es compartido, si estamos haciendo una entrevista y necesitamos una situación de respeto, decirle al otro, bueno, por favor, baja la voz, etcétera, etcétera, digamos. Crear un clima de respeto. A mí, esto que dice Martina, respecto de cómo se organiza el dispositivo, tiene que ver con el espacio físico, pero también tiene que ver con el resguardo en los espacios en que trabajamos respecto de la situación de la entrevista. Y entonces, si es necesario que en esa oficina en ese momento haya tanta gente, digamos, la construcción del dispositivo y el respeto al otro, no solamente tiene que ver con el espacio físico, pero es cierto que es parte sustantiva y es necesario trabajarlo con las otras personas que trabajan con nosotros y que comparten, digamos, esa situación. No es un detalle menor. ¿Sí? También da cuenta eso del valor que se le da a la entrevista y también esa podría ser una instancia de ejercicio, de capacitación y de aprendizaje de cómo se puede dialogar con una persona en ese espacio donde trabajamos todos. Pero es pero es un objeto de, digamos, de construcción también esa condición. Sí, a veces hay que también animarse a la construcción del dispositivo, ¿no? A veces trabajamos con muchas personas y hay que levantarse un día y decirles, compañeros, compañeras, necesito que se corra. Algo que suele ser difícil por los usos y costumbres de las instituciones en las que trabajamos y por las condiciones en las que trabajamos y porque eso nos implica algunos debates en los espacios, eso es claro, digo. No se puede siempre y en todos los momentos, por ahí un momento donde como todo en las formas de participación de la niñez, hay que traccionarlo. Eso es lo que es el adultocentrismo, el poder de la mayoría. Bueno, ese poder es el que hay que traccionar. Digo, difícilmente pasará en algunos espacios y bienvenido sea, difícilmente todos nuestros compañeros y compañeras se levanten y vayan a hacer otra cosa cuando hay algo que se está trabajando con un niño, o que esperen hasta el final de una entrevista en lugar de interrumpir la entrevista, por ejemplo, ¿no? O que se puedan pautar algunas condiciones, que niños y niñas no se queden esperando, ser amigables, ser respetuosos de ese tiempo, tener objetos que sean atractivos para niños, ¿no? ¿Cuántas de nuestras salas de esperas tienen objetos, materiales que sean atractivos e importantes para las niñas? Generalmente todos los materiales lúdicos, de lectura, los materiales para dibujar, para pintar, para hacer otras cosas, suelen o bien estar en los espacios específicos de los equipos técnicos, o bien ser lo que quedó como medio de descarte en el pasillo, ¿no? La lapicera con la que estamos trabajando y la usa el niño o niña, y el lado de atrás de algún reverso de alguna hoja. Como, bueno, pensar también de qué manera nuestros espacios procesualmente pueden organizarse. A veces no tenemos el espacio que queremos, ni lo vamos a tener en el corto plazo, es pensar en este espacio en el que yo trabajo, sobre este diagnóstico de condiciones que yo considero que son importantes, ¿por cuál puedo arrancar? ¿Sí? Sí, yo quería agregar algo, no sé si te estoy interrumpiendo, Marti. Dale, Silvi. No, sigo insistiendo en que como es tan importante lo que fue saliendo en el chat, quien quiera como participar y tomar la palabra, ahí estamos escuchando.
Digo que nos estamos planteando una escucha, estamos conversando y reflexionando acerca de una escucha y de cómo debe ser esa escucha, cuando en general nuestra perspectiva de intervención, o en general, digo, en las instituciones en que trabajamos, estamos desandando un camino muy vinculado al adultocentrismo, es decir, donde nosotros, los profesionales, o los agentes, o los operadores, sabemos qué es lo que ese niño o esa niña necesita de antemano. Entonces, la escucha me parece que también a veces está tomada como por esa perspectiva y puede terminar siendo una medida más administrativa que un espacio que favorezca la participación o donde podamos escuchar algo de ese interés superior. Pero digo, la escucha en tal caso no está separada de esta práctica con la que venimos trabajando, y a veces la escucha se encuadra dentro de esta misma práctica. Alicia Stolkiner dice algo a propósito de eso que a mí me parece que es como muy interesante. Dice, bueno, cuando nos disponemos a escuchar a un niño, hay algo de esos supuestos respecto de lo que ese niño necesita que los tenemos que suspender, al menos un rato, más allá de que nosotros tengamos como ideas preconcebidas. Y no digo que no trabajemos, por supuesto que trabajamos con supuestos, con ideas respecto de qué es lo que un niño y una niña necesita, pero digo, cuando eso obtura la posibilidad de la escucha y la posibilidad de alojar esa singularidad, ahí estamos reponiendo, me parece, todo el tiempo estas posiciones más adultocéntricas, que son las con las que venimos laburando desde hace 200 años. Recuerden lo que dijimos en nuestro primer encuentro de cómo se van armando estas representaciones y estas asimetrías y estas relaciones de poder. Hay algo que preguntaba, creo que era Natalia, si es posible o no, y Martina retomó eso, si es posible o no construir un espacio en común. ¿Qué sería lo que nos convoca en común cuando en este vínculo con las pibas y los pibes, con las niñas y los niños, la simetría y la dependencia tensionan permanentemente la construcción, ¿no? Y de hecho, si desde el punto de vista etario, nosotras seríamos adultos y ellos son niños. Entonces, el desafío es ahí, ¿qué es lo común que podemos construir en ese espacio, en esos espacios que estamos ofertando? Y en tal caso, entonces ahí que nos vuelva la pregunta por la cuestión de nuestra disponibilidad a poder hacer lugar para la participación de esas pibas y esos pibes en esos procesos que los involucra, que casi eso lo vamos a trabajar en la próxima, ¿no? Vamos a dedicarnos a desarrollarlo, pero me parece que no es la escucha sesgada o el momento solo de la entrevista. Alguien decía en el chat, es un proceso, con una sola entrevista no alcanza. Hay momentos donde la política pública dispone de un solo espacio y se lo escucha esa vez y no hay más oportunidades y no hay más posibilidades, aún ahí en esa única vez. En tal caso, ¿qué apertura podemos tener para eso que acontezca en ese momentito? Pero quería como plantear esto, que la escucha no está separada de, en tal caso, una perspectiva que vamos teniendo en el trabajo con las niñas y los niños. Y me gustaría que Natalia o quien quiera retomar esto de qué es construir lo común a pesar de los obstáculos y las limitaciones que tengamos. Digo, en ese sentido los invito a que nos cuenten. Si tienen ganas, digo, de alguien se quiere desmutear y contarnos qué vienen pensando. ¿Qué tal? Bueno, primero felicitaciones. Todo lo que, bueno, no tuve la oportunidad de estar en la clase anterior, no sabía que era clase sincrónica, perdón, pero bueno, la escuché después grabada. Así que bueno, gracias por todas las cuestiones y los criterios, los conceptos que he podido, bueno, aprender. No, pensaba en esto pero ahora quizás Silvina, creo que es la que explicó en esto que era lo común, en esto de buscar lo común. Yo lo tomé por el lado de que si podíamos armar un dispositivo con protocolos o algo estandarizado, y bueno, creo que en eso, como protocolo estandarizado, muchas veces, por lo poco que he escuchado, me parece como que no es lo ideal. Y ahora sí, con la aclaración que hiciste, Silvina, me quedó más claro. En eso sí está bueno como pensar qué es lo que tenemos en común nosotros adultos con los chicos. Ahí sí, entonces sí, bueno, sería el punto. Y en esto de lo difícil que se hace, ¿no? A mí, sobre todo a la hora de la escucha,
o de pensar y de armar siempre es una incógnita. Cada vez yo trabajo en el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil y bueno, tanto con adolescentes como imputados o como niños, niñas víctimas, cada vez son más justamente estas dificultades que tenemos porque son ambos sujetos en situación de vulnerabilidad. En realidad esto de la especialidad por lo menos a mí se me dificulta cada vez más a la hora justamente implementar un dispositivo con todo el equipo del juzgado, justamente a la hora, ¿por qué? Porque tengo en las dos, digamos, en las dos partes del proceso a niños, niñas o adolescentes. Entonces, la mayoría de las veces, obviamente, este interés superior entra en ponderación absoluta. Bueno, nada, es complejísimo, por eso la verdad que felicito a la hora del armado de este curso, de estas capacitaciones, porque es continua. Yo creo que nunca terminamos de capacitarnos en esto y de formarnos en esto que tiene que ver con la escucha, la participación de los niños, niñas y adolescentes en los procesos. Justo también estoy subrogando un juzgado de mayores, de garantías de mayores, y ahí veo las dificultades, todo lo que hace, muchas incógnitas con respecto, porque uno quizás tiene más aceitado, por poner alguna palabra, ¿no? El oído en estas situaciones, pero los otros operadores, un defensor de un imputado mayor de edad, escuchar una cámara Gesell, cómo se manejan en esta comunicación, las preguntas que se hacen, y uno tiene que estar ahí como, no sé, a mí no me gusta, o sea, si bien tenés que estar como ordenador, pero lo cierto es esto, ¿no? Que es diario, son los casos, las circunstancias en que realmente me encuentro bueno, ¿cómo salimos de estos para no sonar con un poder omnipotente de que la tengo clara y, o sea, ¿me entendés? En esa onda, o sea, es muy, muy complejo armar un dispositivo porque no todos los operadores tienen esta disposición a esto, ¿no? A lo cual nos enfrentamos cada vez más, que es esta cuestión de la participación y de saber dar el lugar a esos niños, niñas, adolescentes. La verdad que es muy, muy complejo y bueno, nada, un placer escucharlas. Gracias, Natalia. Me parece que te traes como aportes fundamentales, sobre todo porque lo que nos venís como contando y situando es, yo me encuentro con ese sujeto, esa niña, ese niño, ese adolescente, con su complejidad. Entonces, ¿cómo hago para no generar una escucha sesgada, para no quedarme en ese relato de lo que sucedió, no es un delito, ¿no? Lo que fuere, y no dar lugar a todas esas dimensiones, en qué contexto, dónde, cómo, qué otros derechos vulnerados, con qué familia, con qué soportes, con qué apoyo, con qué fracasos institucionales, ¿no? Con qué trayectorias escolares, digo, con todo eso que viene, cómo la escucha nos involucra, no solamente lo que esa chica y chico dice o no dice, porque también hay que poder escuchar eso que no dice, sino con esa cantidad, ese bagaje Me que encantó lo que trajeron de lo que significa infancia, esto de que justamente sin palabras, la verdad que bueno, me encantó eso, tenerlo en cuenta, traerlo. Una cosa más, esto del interés superior. Una vez una autora Jenny Cruxina, el texto está en inglés, pero bueno, Mari Beloff una vez nos enseñaba de esto, de que nos quedamos en esto, por eso me pareció fundamental lo que trabajaron en la primer clase, que tiene que ver con este concepto de infancia o bueno, de lo que es la niñez y esta historicidad del concepto, ¿no? Que como que nos quedamos mucho bueno, en tomar esa decisión conforme al interés superior y nos llevamos los operadores a, bueno, ¿qué es ese interés superior? Y nos quedamos atrapados y no estamos pensando que ese concepto de niño, ¿no? Ese concepto de niño que nos olvidamos de definir, como que nos quedamos atrapados en qué es interés superior y nos estamos olvidando de analizar esto de los conceptos de la complejidad de la infancia, de la niñez y de ese niño en particular del caso o del cual yo me estoy... Sí, al cual yo me estoy, digamos, enfrentando en el sentido de a tener que escucharlo, no enfrentarme con él a modo de pelea, ¿no? Nada más, perdón, me fui largo.
Sí, la semana que viene vamos a trabajar sobre algunas dimensiones de la participación, pero en relación con eso, y lo vamos a retomar igual la semana que viene, un poco hay uno de los autores que es Jane Bortrup, que nombramos la clase pasada porque hablamos brevemente de una de las tesis de la sociología de la infancia y es una de las personas que la desarrolla, dice que muchas veces el desafío de las intervenciones con niñas tiene que ver con lograr como una especie de alineación, por decirlo de alguna manera, en una relación que es bastante conflictiva, que es la relación de las infancias como categoría sociológica, como deber ser, como principios generales, el de las niñeces como un conjunto específico al que creemos que nos dirigimos, y el de esos niños en singular que son con los que trabajamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en el interjuego entre esa singularidad, que a veces aparece como una singularidad gigante, digamos, porque uno entiende la trayectoria, la complejidad, eso que decimos, bueno, vienen con mucha complejidad, y después todas estas otras ideas que nos rondan en lo genérico de las niñeces, pero también en el universal del deber ser de las infancias. Lo vamos a retomar igual la semana que viene cuando pensemos en los procesos de participación, pero es re interesante lo que traes y nos lo vamos a guardar para recuperarlo en la siguiente. Hay además algo interesante, una observación re interesante que hacen en el chat, que la hace primero Agustina, pero después la retoma, creo que es Elisa. Ya está, subí nomás. Que nos dicen esto de qué es lo que pasa, o el desafío que se presenta, o la dificultad que encuentran cuando se fija un artículo 12 en el despacho y dice cuando los propios progenitores solicitan que las actas sean públicas, por ejemplo, y abajo Elisa lo cuenta de esta manera, que es, estoy observando que una mala práctica en los procesos judiciales que es pretender utilizar la escucha del niño como un elemento de prueba a favor de una parte. La escucha espontánea se ha vuelto una moneda corriente, el padre, la madre, el abuelo, por ejemplo, llevan al juzgado o la asesoría a un niño, niña, adolescente para que hable, diciendo que quiere hablar, y lamentablemente rara vez es así. Y abajo alguien lo vuelve a poner, que dice, soy auxiliar letrada, es María Eugenia, soy auxiliar letrada de un juzgado de familia, muchas veces el niño, niña, adolescente o los peritos piden la reserva del informe o el acta, y los padres piden que sea pública. ¿Cuál sería la solución? Es como bastante interesante pensar quién es el sujeto de ese proceso, digamos. Si nosotros pudiéramos como desandar para pensar cómo se resuelve esto, bueno, ¿quién es el sujeto de ese proceso? Bueno, ese sujeto es quien tendría que definir, por ejemplo, si es necesario que sea o no acompañado por un representante en ese espacio, si debe o no hablar. Y muchas veces nuestra tarea es con las personas adultas que acompañan. Eso es como re interesante, es re importante que lo hayan traído, porque muchas veces, a veces algo que aparece como, acá trajimos a este niño para que sea entrevistado, y uno después se da cuenta que en realidad lo que pasa es que tiene que entrevistar a la persona adulta para explicarle otras cosas de ese proceso, y tomarse ese tiempo, también porque, primero porque, para evitar esto, que es que muchas veces las niñas no están demandando nuestra asistencia, no quieren hablar con nosotros en ese momento, y acceder a esos procesos es como un poco, de alguna manera, seguir dándole vuelta a eso. Después entiendo que entre medio se suma aquí como el conflicto del litigio legal, y que una vez a veces uno tiene más o menos posibilidades de no realizar esa entrevista y realizarla con los padres, pero sí es importante tener en cuenta, por ejemplo, que si uno no pudo evitar la participación de otros familiares en ese proceso, ¿qué cosas son posibles o no dialogar con una persona cuyo diálogo está siendo oído por terceros a quienes puede afectar? Digo, eso es re importante tenerlo en cuenta. Si nosotros no pudimos evitar la presencia de adultos y adultas, tenemos mínimamente que poder evitarles, o en la formulación o en el desarrollo de las preguntas, que esas personas tengan que enfrentarse al costo de la respuesta. Sí, y además todo eso es un indicador en sí mismo. En el proceso de escucha, si no pudimos evitar
la presencia de ese adulto o esa adulta cuando queríamos hablar con el niño, esa presencia es un indicador para después nuestro análisis o para nuestra intervención. Hay alguien que levantó la mano, Marti. Creo que es Agustina, me parece que está buenísimo porque por ahí nos puede ampliar eso que ponía en el chat. Sí. No, a ver, yo también soy auxiliar letrada de un juzgado de familia, muchas veces las escuchas las tomamos en conjunto con la titular y a veces por la dinámica del juzgado viene un ratito y la terminamos tomando los funcionarios. Y muchas veces esta escucha nos pasa que vienen con un discurso armado muy complicado de desentrañar, que uno como adulto y después de mucha experiencia laboral se da cuenta que repite lo que el padre / madre le dijo que tiene que decir. Entonces, la duda que también manifestó una de mis compañeras es, nosotros particularmente en el juzgado dejamos las actas reservadas, sean o no etapa previa, porque muchas veces en etapa previa hasta las propias actas suelen ser reservadas, pero nosotros en etapa de conocimiento también las dejamos reservadas para preservar esta escucha que nosotros hacemos dentro del juzgado. A ver, una de lo que ustedes comentaban era decir, bueno, podemos explicarles qué es la escucha, ¿no? Porque nosotros fijamos un artículo 12 y les decimos que tienen que venir. ¿Cómo hacemos nosotros en el despacho para explicarle a ese niño que no le llega a ese niño, sino a la madre o el padre quien lo tiene a su cuidado, que lo va a llevar al juzgado y lo hace pasar por el juzgado por una comunicación, un cuidado? Es como muy difícil de visualizar y de poder poner en práctica. Por ahí lo primero es, si sabemos que nuestra demanda es siempre mediada porque esa comunicación le llega a otra persona, es contarles esto, contarles que ustedes de ese juzgado estaban interesadas en hablar con esa persona, que no se podían comunicar de manera directa y que por eso le pidieron a alguno de sus padres que se acerquen, que podríamos pensar, por ejemplo, cuáles otras son sus personas de referencia, si en el futuro quisiéramos comunicarnos con esa persona. Y después, ¿por qué nos interesaba conversar, no? Bueno, si saben algo de ese proceso que se está desarrollando, si tienen idea cuál es el conflicto, qué es lo que hace ese juzgado en ese conflicto, por qué su palabra es importante en el medio de ese proceso. Como algunas cuestiones, digamos, que permitan como empezar a dialogar acerca de algo que está bueno, que es que entre medio de un proceso judicial que involucra a otras personas, uno consideró que es necesario involucrar a ese niño, niña, adolescente en ese proceso. En mi experiencia en un juzgado penal como trabajadora social, los adultos que acompañan, a veces padres, madres, tíos, vecinos, etcétera, siempre tienen mucho temor de lo que los adolescentes, digo los adolescentes mayoritariamente varones, puedan decir. Y entonces hay una situación de tensión que tiene que ver muchas veces con el cuidado, pero que de alguna manera también limita el interés de los pibes por expresar algunas situaciones, a veces que tienen que ver con los motivos por los que fueron convocados, a veces por otros. Nosotras, digo nosotras porque yo trabajo con una psicóloga, siempre invitamos inicialmente a que los chicos entren individualmente y después se puedan sumar adultos que lo acompañan, o al revés, que puedan entrar con los adultos, y siempre, siempre aseguramos un espacio donde el niño o el adolescente puede estar solo y pueda opinar sobre lo que se está hablando de manera independiente. Entonces me parece que uno va como probando algunas estrategias que permitan no solo que emerja la opinión, que se posibilite la escucha, sino también, a veces es un único encuentro, a veces son más, las posibilidades de que se puedan hacer preguntas directas, que se pueda establecer un vínculo si hubiera luego futuras intervenciones, que esa persona sepa que él es el protagonista de la intervención, o para nosotros es relevante su voz, su opinión, su palabra. Digo, son como situaciones
en las que uno, sobre todo en la justicia, donde está esta idea de tipicidad, bueno, si es un robo se hace tal cosa, si es está como muy máquina de hacer chorizo, entonces tratar de dotarlo de individualidad, sobre todo ahora en la justicia penal que estamos pensando y estamos ensayando estrategias de justicia restaurativa, decir que puede haber un momento donde esto se suspende y saber si él estaría dispuesto a hacer otras cosas que solamente puede hacer él, que no lo puede hacer el padre, la madre, el tío, el abuelito, qué sé yo. Entonces, esos espacios digamos, requieren de un involucramiento personal con esas personas, y para eso se necesita un espacio único, digamos, que los chicos sientan, bueno, que vinieron por ellos. Supongo que en el ámbito civil también debe ocurrir que uno necesita conocer la opinión para saber dónde quiere vivir, la cuestión de las visitas, no sé, qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Entonces que en algún momento uno necesita hacer una consulta que no esté siempre pegada, y no lo digo porque los adultos sean malos, muchas veces los adultos los quieren proteger, tienen miedo que digan una boludez, que la caguen, digamos. Y entonces también eso hay que respetarlo, pero hay que, digamos, ir ensayando, ¿no? Estrategias que permitan poner por delante la opinión de los pibes y darles lugares de escucha específicos a ellos. Y en relación a la otra cosa que traía Agustina, que es re interesante, que es que a veces hay que seguir conversando. A veces una persona llega como con una interpretación hecha por el marco de la persona con la que más socializa o con la persona que le ha transmitido algo acerca del conflicto, ¿no? Entonces aparece una persona muy tomada por el conflicto de otra persona, por ejemplo. Y eso es como interesante porque en realidad muchas veces hay que seguir conversando hasta donde esa interpretación se agotó, donde hay un hueco o donde queda otro espacio, porque suele pasar que a veces hay como opiniones muy armadas, a veces estereotipadas, a veces preconstruidas sobre algunas cosas, y después en la conversación, cuando uno se da el margen para conversar sobre otras cosas, que tal vez no han estado preguionadas, por decirlo de alguna manera, surgen otras explicaciones de la realidad en la que uno está. También como que tengamos en cuenta que en los procesos en los que participan niños, muchas veces a los adultos que acompañan, que es esto que dice Marce, también se les juegan muchas cosas, ¿no? Entonces muchas veces los niños llegan pensando quiénes somos nosotros, pero también como con una información de lo que el otro le dijo que vienen a hacer, y cómo lo van a hacer, y cómo tendrían que interpretar alguna realidad, y hay personas que en ese espacio construyen su propia visión, y hay otras que necesitan una ayuda, un tiempo para construir la propia visión, o para que esa propia visión emerja, en realidad ni siquiera para construirla, sino para encontrar el lugar donde emerge la opinión de cada quien sobre algo, y a veces cuando ese hueco se produce es más fácil volver sobre la opinión que nos interesa. Bueno, si no hay, si no hay más participación, no sé qué les parece, chicas, yo dejaría por acá, pero tomando como estos emergentes que son súper interesantes, sobre todo aquellos a los que hacen a las limitaciones de esa escucha, como las últimas que nos han planteado las compañeras, para retomarlas cuando pensemos la participación, ¿no? Me parece que a partir de ahí podríamos darle como otra vueltita más la semana que viene a esto que han planteado. No sé si no hay ninguna... Una cosa más, que es que en estos encuentros viene saliendo un poco más los obstáculos que tenemos en el proceso de trabajo. Había otra pregunta que era sobre los recursos, experiencias que recuperábamos. No surgió esta vez, pero está piola porque está piola esto que traen ustedes en sus observaciones cuando abrieron el micrófono, Natalia, Agustina, algunas otras personas, que es que en los espacios en general hay, que alguien en el chat también nos contaba que era de un juzgado de paz, Natalia, por ejemplo, empiezan a aparecer, si uno busca, así como empiezan a aparecer obstáculos, también empiezan a aparecer experiencias o lugares donde una se propuso, de alguna manera, poner en tensión algo de eso que aparecía como dado, que generalmente tendemos a minimizarlo porque como creemos que la mayoría no se implementó, eso que sí vamos haciendo no aparece.
por ahí está piola, la semana que viene vamos a trabajar sobre participación, también como, así como uno dice, vamos a revisar nuestras prácticas y seamos sensibles con esas revisiones, no pensemos en buenos o en malos, sino qué cosas también hemos construido, que me parece que eso nos ayuda y ayuda a otros compañeros a pensar en los espacios, porque empiezan a aparecer algunas cosas que dan cuenta que aunque parezca que no, en estos espacios mínimamente se han construido algunas cuestiones vinculadas a estos dispositivos. Y eso es importante para que no nos quedemos tampoco como con esta idea de todo lo que todavía no se ha logrado. Bueno, si les parece entonces, nos encontramos el martes que viene a las 15:30 horas en el mismo link. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias.